Buenos días, somos Soraya y Aitana y os vamos a hacer una presentación de la primera parte de la restauración. Primero os vamos a hacer una breve introducción diciendo qué es la restauración y por qué surge brevemente. Después hablaremos de los sistemas políticos de la restauración, la oposición a este sistema, la evolución política y el fin de la primera parte, o más bien una breve introducción de la crisis del 98. En este punto os voy a explicar brevemente qué es y cómo empieza la restauración. Como podéis leer, la restauración se conoce como el periodo que inicia con el restablecimiento de la monarquía en la persona de Alfonso XII, este hombre que veis aquí, hasta el inicio de la Segunda República en 1931, aunque nosotras os vamos a hablar solo hasta la crisis de 1898. ¿Cómo surge la restauración? ¿Por qué vuelve la monarquía? Las tres principales causas que desembocaron en la restauración de la monarquía de Alfonso XII fueron, en primer lugar, la inestabilidad del gobierno de Serrano en la Primera República y la progresiva incorporación de las clases medias y los grupos burgueses a la causa alfonsina, es decir, al partido alfonsino, que como se puede deducir por su nombre, quería la vuelta del rey. En segundo lugar, la firma de Alfonso XII, exiliado en Inglaterra, del Manifiesto de Sandhurst, redactado en realidad por Cánovas, un hombre clave en este periodo, en el que se hablaba de que el futuro para España era una monarquía constitucional y democrática, y en él se mostraba la voluntad de integrar en el nuevo régimen algunos avances políticos del sexenio. Cánovas apostaba por una restauración monárquica, pacífica y sin intervención militar, pero el movimiento se aceleró en tres sectores del ejército y el general Martínez Campos se adelantó al proceso político y dirigió un pronunciamiento en Sagunto, Valencia, a favor de la monarquía. Esta es la tercera causa. El gobierno no opuso resistencia y Cánovas firmó un ministerio de regencia y comunicó a Alfonso XII su proclamación como rey. En este nuevo punto, llamado Sistema Político de la Restauración, os voy a hablar un poco de qué políticas se llevaron a cabo en este periodo. Lo he dividido en dos partes. En primer lugar, os voy a hablar de la restauración de la monarquía y en el segundo, de las bases del sistema que hicieron posible que todo esto se llevara a cabo. En primer lugar, la restauración borbónica había sido planeada desde el sexenio democrático, cuando Cánovas se puso al frente del partido alfonsino que os he hablado antes, y además, en 1873 se le concedió por parte de Isabel II plenos poderes para preparar el retorno de la monarquía. Sin embargo, y como he dicho antes, el pronunciamiento militar no entraba en los planes de Cánovas. Su objetivo era aprovechar el descontento de la población durante la Primera República para conseguir apoyos a la causa alfonsina. Además, Cánovas seguía como modelo el sistema británico, por lo que recomendó a Isabel II que Alfonso XII tuviera una educación británica. Como he dicho anteriormente, fue en Inglaterra donde redactó el Manifiesto de Sandhurst. La vuelta de Alfonso XII supuso una larga etapa de estabilidad política, basada en un sistema el cual tenía valores conservadores de orden, propiedad y monarquía, combinados con los aspectos formales e institucionales del Estado liberal. En segundo lugar, y como os he dicho antes, os voy a hablar de las bases del sistema que hicieron posible que éste se llevara a cabo. Fue Cánovas quien afirmó los principios ideológicos y sentó las bases institucionales y jurídicas del sistema. Propuso apartar el ejército del poder político y pacificar el país, además de establecer una estabilidad política. Esto fue gracias a, en primer lugar, la Constitución de 1876, que fue hecha de manera que cualquier partido que gobernara, conservador o liberal, pudiera adaptarla a sus intereses. Durante los primeros meses de la Restauración se llevaron a cabo unas elecciones con sufragio universal masculino. La manipulación de estas permitió a los conservadores redactar esta Constitución, que estaba inspirada en la de 1845 y la de 1869, y sus principales características son, en primer lugar, la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona. Por otra parte, las Cortes eran bicamerales, formadas por el Congreso de los Diputados y un Senado elitista. Además, la corona era inviolable. Al rey le correspondía al poder ejecutivo la iniciativa legislativa, con derecho de veto sobre el Parlamento. También se reconocían los derechos y libertades individuales, y por último, se reconocía el catolicismo como religión oficial, pero se admitía la tolerancia hacia las demás religiones. Cabe decir que se permitió a la Iglesia ejercer el control de la educación y la enseñanza. En segundo lugar, y como parte clave del sistema, tenemos el bipartidismo.
Durante la primera parte de la Restauración hubo dos partidos políticos que se fueron turnando. El Partido Conservador, liderado por Cánovas, representaba los intereses de la burguesía latifundista y financiera y de los grupos residuales del antiguo régimen. El Partido Liberal, liderado por Sagasta, agrupaba a la mayoría de los progresistas y a algunos republicanos y demócratas moderados. Este bipartidismo pudo lograrse gracias a la tercera y última base del sistema, el turnismo y el fraude democrático. El sistema ideado por Cánovas basaba su funcionamiento en el turno pacífico de los dos partidos de los que acabo de hablar, es decir, los dos partidos pactaron el acceso al gobierno. De este modo se evitaba el peligro de que la monarquía se identificase con un solo partido y se garantizaba la continuidad del régimen. Para garantizar el turno se recurrió al fraude electoral, que se llevaba a cabo con técnicas como el caciquismo. Era una pieza clave del sistema. Eran utilizados por los partidos para que garantizasen la obtención de la mayoría necesaria para gobernar. Para ello recurrían a la compra de votos o a la coacción. En segundo lugar tenemos el encasillado, que se acordaba previamente a la distribución de los escaños y la lista de diputados que deberían salir elegidos. Los caciques eran los encargados de ejecutar el acuerdo y para ello se manipulaban los censos, incluyendo, por ejemplo, electores fallecidos. Por último, tenemos el pucherazo, que básicamente consistía en la introducción de papeletas en las urnas. Y hasta aquí el segundo punto. Ahora doy paso a mi compañera Soraya para que os explique la oposición al sistema. Como hemos visto, el sistema político de la Restauración, el turnismo y el caciquismo, lo que hacían era apartar del poder a los partidos minoritarios. Y fue en la crisis de 1898, que vamos a hablar de ella más tarde, el momento en el que todos estos partidos, que eran nacionalistas, republicanos y obreros, tomaron fuerza. Para empezar a hablar de la oposición al sistema de la Restauración, en primer lugar mencionaremos el carlismo. El carlismo fue derrotado militarmente ya de forma definitiva en 1876 y a partir de este momento ya no consiguió recuperar la importancia que había tenido en el pasado. ¿Por qué? Porque el Vaticano y las jerarquías católicas apoyaron a Alfonso XII. Entonces, como consecuencia de esto, el carlismo pasó a ser simplemente un movimiento ideológico que estaba presente sobre todo en el País Vasco y en Navarra. Y bueno, dentro del carlismo podemos diferenciar dos tendencias. Por un lado, los integristas, que estaban encabezados por Ramón Nocedal y bueno, lo que criticaban el excesivo liberalismo de Carlos VII, además de defender los valores del catolicismo. Y por otro lado tenemos a los tradicionalistas, que bueno, están influidos ideológicamente por Juan Vázquez de Mella y fueron evolucionando poco a poco hacia posiciones regionalistas. Dentro de la oposición al sistema también encontramos el movimiento republicano, que bueno, después del fracaso de la Primera República los republicanos no consiguieron recuperarse. Y a esto hay que añadir la división interna que estaban sufriendo en este momento, que también les restó fuerza. Y cuando hablo de división interna me refiero a que había muchas tendencias diferentes dentro del movimiento republicano. De hecho, encontramos a los federalistas, que estaban liderados por Francesc Pi y Margall, que bueno, eran apoyados por los sectores populares urbanos, especialmente de Cataluña y del litoral valenciano. También tenemos a los unionistas, que estaban liderados por Nicolás Salmerón y formaron el Partido Centralista en 1891. Y bueno, estos lo que defendían era la unidad territorial y política del Estado. Luego también encontramos a los radicales, que crearon el Partido Republicano Progresista, que fue dirigido por Manuel Ruiz Zorrilla, y eran partidarios de la lucha armada. Y por último, un grupo minoritario que era conservador, que bueno, eran los posibilistas, liderados por Emilio Castelar. Y más tarde, en 1893, los federalistas y los unionistas deciden unirse en una coalición electoral que bueno, era la Unión Republicana, porque los dos eran partidarios de la acción política pacífica y legal. Y bueno, aunque se unieron en 1893, realmente Unión Republicana no se consolidó como partido hasta 1903. Por otra parte, también tenemos el movimiento obrero.
que, aunque al inicio de la Restauración no era una oposición política real, sí que atacó al sistema mediante insurrecciones, huelgas, atentados, cosas así. De hecho, dentro de este movimiento, el anarquismo fue la doctrina que tuvo más aceptación social, pero a diferencia del socialismo no quería participar en la acción política porque defendían la acción directa organizada a partir de los sindicatos. De hecho, en 1881 se fundó la Federación de Trabajadores de la Región Española y más tarde, en 1910, se fundó también el sindicato anarquista, la Confederación Nacional de Trabajo, que generalmente se conoce como la CNT. Y por otro lado, dentro de este movimiento obrero también tenemos el socialismo, que como acabamos de decir, sí que defendía la participación política y de hecho en 1879, aunque fue de forma clandestina, Pablo Iglesias fundó el PSOE. Y el socialismo, además de este partido, también tuvo su propio sindicato que fue la UGT. Y por último, dentro de esta oposición al sistema encontramos los regionalismos y nacionalismos. Que realmente el nacimiento de partidos políticos nacionalistas y regionalistas que lo que querían era reclamar cierto grado de autonomía o en algunos casos la independencia de sus territorios, surge como consecuencia de la política centralista de Cánovas. Y los más destacados, los regionalismos y nacionalismos más destacados, fueron los partidos nacionalistas catalanes y vascos y en bastante menor medida el regionalismo gallego. En primer lugar, el nacionalismo catalán tiene su origen en un movimiento cultural, la Renaixença, y es más tarde cuando este movimiento cultural, lo que en un principio es un regionalismo, pasa a convertirse en un nacionalismo, en el catalanismo político, que desde 1901 estuvo representado por la Lliga Regionalista de Prat de la Riba. Y la Lliga era un grupo político de centro-derecha y católico que defendía los intereses de la burguesía textil catalana. Y además utilizó la existencia de una lengua y una cultura propias para intentar recuperar parte de ese autogobierno que Cataluña había tenido hasta el reinado de Felipe V. Luego pasamos al País Vasco, que en esta zona lo que originó el nacimiento del nacionalismo vasco fue la abolición de los fueros tras la última guerra carlista. Y además, durante esta época hubo bastante desarrollo de la siderurgia vasca y esto produjo una fuerte inmigración y por consiguiente transformaciones de la sociedad rural tradicional. De esta forma, el nacionalismo vasco de Sabino Arana con el PNV intentó defender la tradición, el catolicismo, la lengua y el mundo rural frente a estos nuevos inmigrantes que venían con culturas diferentes, ¿no? Y por último, cabe mencionar el caso concreto de Galicia, que realmente el regionalismo gallego se inició también como un movimiento cultural, el Rexurdimento, igual que en el caso del nacionalismo catalán, pero a causa del atraso económico, del atraso socioeconómico. ¿Qué pasa? Que esta transformación o este cambio de regionalismo a nacionalismo fue más tardía. Y ahora, después de haber visto todos los partidos o grupos minoritarios que formaron parte de la oposición al sistema, os dejo con mi compañera Aitana, que os explicará la evolución política del sistema de la Restauración. Yo os voy a hablar del punto 4, que básicamente trata de la evolución política, que se puede dividir en dos periodos. El primero, el reinado de Alfonso XII, de 1875 a 1885. Se caracterizó principalmente por la creación de la Constitución y la no intervención del monarca en la actividad política, lo que dio más estabilidad gubernamental. Se divide en dos periodos.
De 1875 a 1881 gobernó el Partido Conservador, que llevó a cabo la pacificación militar y la redacción de la Constitución. Su gobierno se caracterizó por la aprobación de medidas restrictivas orientadas a intensificar el control del Estado sobre los derechos establecidos en la Constitución y a centralizar administrativamente el país. Las medidas restrictivas afectaron a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión y al derecho a voto. El gobierno conservador también hizo gala de una nula sensibilidad social en la aplicación de medidas económicas y laborales. La centralización administrativa se hizo patente en la abolición de los fueros vascos, en la escasa autonomía del poder local y en el afán normativizador que pretendía aplicar un mismo cuerpo de leyes a todo territorio español. Con este fin se inició la redacción del Código de Comercio y del Código Civil. En este segundo periodo dentro del reinado de Alfonso XII, concretamente de 1881 a 1884, gobernó el Partido Liberal. Este nuevo gobierno restableció las libertades de cátedra y de expresión. También se formó una comisión de reformas sociales para estudiar la situación de las clases trabajadoras. Aunque no se aplicaron medidas concretas, esta fue la primera vez que un gobierno se preocupó por los aspectos laborales. La política internacional del periodo fue muy prudente, ya que no hubo aislamiento, debido a que se intentaba dar una buena imagen de la monarquía española, y también se produjo un acercamiento a Alemania. Cabe destacar la aportación liberal en el plano económico, que se concretó en la firma de acuerdos librecambistas con Francia y Reino Unido. El 25 de noviembre de 1885, Alfonso XII muere por tuberculosis y se pone al mando su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo, que hizo que los dos partidos políticos firmaran el Pacto del Pardo, en el cual se comprometían a mantener la monarquía, a respetar los turnos y a conservar las medidas legislativas. Podemos dividir este periodo en tres partes principales. En esta primera parte, de 1885 a 1890, gobernó el Partido Liberal, que entre las medidas que llevaron a cabo podemos destacar las aprobaciones del Código de Comercio y del Código Civil, que con ello se adaptó el derecho a los nuevos postulados del liberalismo económico y político, y al mismo tiempo se aseguró la protección jurídica del capitalismo. Respecto al reformismo social, se aprobó la ley de asociaciones y el sufragio universal masculino. Por otra parte, los liberales se opusieron a la autonomía de Cuba, al reconocimiento de los particularismos regionales y a la reforma militar. En esta segunda parte, de 1890 a 1893, gobernó el Partido Conservador. La vuelta de los conservadores al poder en la década de 1890 supuso el retorno de una política económica proteccionista, que satisfizo los intereses de los industriales catalanes y vascos y de la burguesía cerealista castellana. Se prestó escasa atención a los problemas sociales y la política internacional mantuvo las mismas directrices que en el reinado de Alfonso XII. A partir de 1893, los partidos siguieron turnándose como se puede ver, hasta que en 1898, durante el gobierno liberal, surge la crisis del 98, la cual os va a introducir brevemente mi compañera Soraya. Para entender el inicio de la guerra colonial y la crisis de 1898, hay que tener en cuenta que España había tenido un gran imperio colonial tiempo atrás, pero una vez entrados en la segunda mitad del siglo XIX ya solo conservaba algunas islas del Océano Pacífico como Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Cuba, que en este momento era la principal exportadora mundial de productos como el azúcar o el tabaco, era muy apreciada por los españoles debido a los beneficios económicos que se obtenían de ella a través de los aranceles. Y aunque sí que es verdad que durante la emancipación hispanoamericana de comienzos del siglo XIX, Cuba permaneció fiel a la corona, los aranceles perjudicaban a los isleños y esto poco a poco favoreció el surgimiento de un sentimiento autonomista, porque pensaban que la autonomía era la única opción o la única salida para poder mejorar su economía. Entonces, en 1868, tras la Revolución de la Gloriosa y el exilio de Isabel II, el país cubano aprovechó el caos político por el que pasaba España en este momento para independizarse. Y fue en este año en el que estalló una revuelta en la localidad de Yara. Afortunadamente para España, esta guerra acabó en 1878 con la Paz de Zanjón, gracias a la intervención del general Martínez Campos. Pero este intento de independencia no acabó aquí, ya que en 1895 los independentistas volvieron a resurgir, esta vez capitaneados por José Martín. A diferencia de la guerra anterior, esta vez el conflicto estalló en Baire y fue mucho más organizado. En este momento el gobierno se encontraba en manos de Cánovas
y decidió enviar al general Martínez Campos para sofocar las revueltas. Pero a diferencia de 1868, que sí que consiguió firmar la paz de Zanjón, esta vez fue incapaz de resolver el conflicto porque la situación era ya incontrolable y dimitió y volvió a España. Al general Martínez Campos le sustituyó Weyler y este decidió utilizar métodos mucho más represivos con los que en realidad no obtuvo ningún resultado. Posteriormente, tras el asesinato de Cánovas, el gobierno pasó a manos de Sagasta, que la primera decisión que tomó fue destituir a Weyler y dictar un decreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico. Además, el gobierno de Sagasta también consiguió llegar a un acuerdo con los rebeldes filipinos que se habían levantado en armas contra la metrópoli. En este momento ya parecía que todo se había arreglado, que todos estaban contentos y que, bueno, ya había tocado a su fin este conflicto. Pero es entonces cuando Estados Unidos ofrece comprar Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el principal receptor de las exportaciones de Cuba. ¿Qué pasa? Que España no aceptó esta oferta. Y en este contexto, Estados Unidos decide que le va a declarar la guerra a España y utilizó como pretexto la voladura del acorazado Maine, que bueno, sucedió en abril de 1898. En este momento, Estados Unidos declara ya la guerra a España y bueno, España perdió esta guerra debido a la superioridad de las fuerzas estadounidenses. Y hubo dos grandes desastres navales para España. Por una parte, el de Cavite en Filipinas y poco después el de Santiago de Cuba. Este conflicto concluyó unos meses más tarde, en diciembre de 1898, con la firma del Tratado de París, por el que Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam eran cedidas a Estados Unidos. En este momento, Cuba formalmente era independiente, pero en realidad quedó también bajo el control norteamericano. Y bueno, al año siguiente también se vendió a Alemania las Islas Marianas, el archipiélago de las Carolinas y las Palaos. Y bueno, después de haber hablado de cómo se desarrolló todo este conflicto, toda esta crisis, vamos a hablar de las consecuencias que tuvo. Además de las consecuencias evidentes que tiene toda guerra, que son las pérdidas económicas y humanas, también se cuestionó a España como potencia después de haber perdido sus últimas colonias. Y el desastre del 98 fue ya la gota que colmó el vaso y que hizo que el sistema canovista de la Restauración quedara bastante tocado. Principalmente la gran consecuencia de este conflicto fue un revisionismo crítico del sistema que fue llamado regeneracionismo. Y bueno, una de sus figuras más destacadas fue Joaquín Costa. Además, también empezaron a tomar más fuerza el nacionalismo catalán y el vasco, con figuras como Prat de la Riba y Sabino Arana, y nació un movimiento literario conocido como la Generación del 98 que cuestionaba el sistema de la Restauración. Este último punto que acabamos de explicar, la crisis del 98, pues dará paso a la crisis de la Restauración, que os explicarán en la próxima clase nuestras compañeras.